Muy bien, ahora ya que tenemos nosotros nuestras capas o nuestros archivos ya exportados directamente en el programa de Photoshop, lo que continúa ahora es poder ordenar y administrar bien nuestra información para después pasar a colorear. Lo único que tendríamos que hacer es lo siguiente, ya que lo tenemos así, sería darle en el cuadro que tiene como una X, que se encuentra aquí en la parte inferior derecha, que es para poder generar una nueva capa. Nosotros le vamos a dar clic y es esta. Ahora yo voy a colocar o voy a tomar el bote de pintura, que sabemos que lo podemos activar con la tecla G, y teniendo el blanco en la parte de aquí abajo, en la parte de arriba o de enfrente, le voy a dar un clic para que automáticamente me aparezca así nuestros planos de trabajo. Ahora lo que yo voy a hacer es ordenar todas estas capas, ¿no? Que tengo todo aquí, pero aquí me falta uno, ¿no? Me falta ordenar una capa, ¿no? Que obviamente es la que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Para poderlo hacer, lo que yo voy a continuar haciendo es seleccionar todas las capas oprimiendo Shift y seleccionando todas, y puedo oprimir Control G, o si no, lo que puedo hacer es arrastrarlas a la carpeta que tengo aquí abajo y automáticamente se me va a generar un grupo, tomando en cuenta que lo que yo tengo que dejar afuera es la capa en la que tiene el color. Entonces yo solamente voy a seleccionar, bueno, esta la voy a sacar, ahí está, para que entonces me quede de la siguiente manera. La capa blanca me está quedando afuera de la carpeta y adentro me aparecen todos mis componentes, claro, con los que yo voy a trabajar. Es importante ordenarlos de esta manera porque a continuación vamos a trabajar con cada una de las capas. Espero que te haya beneficiado, hazlo en tu proyecto de Photoshop y nos vamos a ver en el siguiente curso.